debates, opiniones, entrevistas, en tu programa Hablemos Claro. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro. Hoy miércoles 4 de noviembre del año 2020 tengo el gusto en presentarle a mis dos invitados vía Skype, uno en los Estados Unidos y otro en la capital del mundo, en San Salvador. Tengo el gusto de presentarles a Romeo Lemus. Romeo. ¿Cómo estás, Will? Un gusto saludarte nuevamente. Gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de TVO, que estamos llegando, no tengo ninguna duda, a nivel nacional y a nivel internacional a través de la magia de las redes sociales. Bueno, Aldo, tengo que hacerte una pregunta porque fue bombazo, fue noticia fuerte en las redes sociales la semana pasada, la renuncia de Douglas Avilés. Renunció el candidato a diputado en la casilla 1 por el Cambio Democrático en San Salvador, Douglas Avilés. Aldo. Por supuesto que la mejor respuesta la podría dar él, ¿verdad? Porque él adujo razones personales para renunciar a la candidatura. Estuvo meditándolo durante un buen tiempo, según entiendo, estuvo reflexionando. A mí que me gusta mucho esa palabra, reflexionar. Estuvo reflexionando durante algún tiempo con relación a su candidatura. Creo que tomó en cuenta todos los elementos circundantes. Creo que analizó la viabilidad de su candidatura y pues también no se puede dejar de lado también el bien mayor que es el proyecto partidario, ¿verdad? Sí. Acuérdate que uno cuando está en un partido tiene que hacer varias valoraciones. Tiene que hacer valoraciones personales, pero también tiene que hacer valoraciones partidarias, porque el colectivo siempre debe de ser más importante que el individuo, ¿verdad? Y si estás en un partido que se llama democrático, creo que eso debe ser todavía más cierto. Y yo creo que todas esas valoraciones conjuntas, en forma colectiva, fueron las que lo llevaron a tomar la decisión, ¿verdad? Nos comunicó el día sábado pasado, ¿verdad?, que había tomado la decisión de hacerse a un lado, retirarse, renunciar a su candidatura, y pues nosotros creo que lo menos que podemos hacer es respetar su decisión a la elección de autoridades internas. Este servidor y también el ingeniero Javier Milián nos vamos a postular para secretario general y secretario general adjunto respectivamente del partido, y van a haber otros compañeros, pues porque en la comisión política son más personas, claro, por supuesto, pero tal vez no tan conocidos como nosotros. Y queremos anunciar que vamos a estabilizar el partido, y creo que nadie puede dudar de el sólido apoyo y la sólida alianza que este servidor tiene para el proyecto del presidente Nayib Bukele, y vamos a enrumbar el partido para que eso continúe por ese camino y dejar atrás cualquier sesgo que se pueda haber surgido, cualquier cosa que se pueda haber dicho, de que aquí se ha derechizado, de que aquí se habían llegado personajes. Aquí mencionaba unos personajes que te digo que yo tengo, pero años de no hablar con ellos, y quiero decir, no tienen nada que ver con el partido, como el señor Zamora o el señor Villacorta, que cero, ni siquiera están afiliados al nuevo CD, ¿verdad? Y lo digo con claridad. Candidatura fallida de Douglas Avilés, gracias a Dios, mira, es una rectificación. Yo creo que hay tantas cosas que decir sobre esto, Will. Yo sé que hay varios temas que tienes, pero quiero decir una cosa rápido. Era vergonzoso que Douglas Avilés participara como diputado por Cambio Democrático. Primero uno se pregunta de dónde salió la propuesta de Douglas Avilés, es decir, si fue un grupo de personas que se reunieron y le dijeron usted va a correr por Cambio Democrático para diputado en la Asamblea Legislativa, no sé quién lo legitimó a él, porque esa palabra es importante. Segundo, pues obviamente es una persona que está cuestionada en términos judiciales, no se puede soslayar o dejar de lado eso. Y luego, sumarle a esto el papel brillante, determinante, contundente que ha tenido Juan José Martel en la Asamblea Legislativa. Por Dios, si le pones un candidato como Douglas Avilés, que se presentó, yo lo escuché en una entrevista, se presentó la primera vez como El Salvador, como el que tenía que regresar a la política para salvar la gobernabilidad. No tengo nada personal contra
por supuesto, Douglas Avilés, pero hay que decir las cosas como son, pues. Entonces, creo que a la gente hasta le sonó así como sarcástico eso, no sé, como que se estaba mofando de algo, porque todos conocemos el papel que hizo Douglas Avilés en la Asamblea Legislativa, un poco irrelevante, diría yo, un poco pálido, gris. En el caso de Juan José Martel, yo creo que Juan José Martel es el que, después de ese bajón que tuvo Cambio Democrático con Douglas Avilés, fue la persona que lo posicionó donde está. Hay que decirlo francamente. Creo que gente como Aldo ha sumado mucho, obviamente. No conozco los nuevos liderazgos de Cambio Democrático. La cara más visible, pues creo que es Juan José Martel y tú, Aldo, pero no conozco los demás. Pero digo, creo que era imposible sostener una candidatura de ese tipo. Así es que, qué bien por Cambio Democrático. Yo creo que Juan José Martel se merece un papel más preponderante. Si yo fuera, pues, el que tomara la decisión, ya le diría a Juan José Martel, corra nuevamente como diputado por la Asamblea Legislativa. Al igual que los invitados que nos acompañan esta tarde. Mi pregunta, señor director, es ¿qué acciones, medidas ustedes han tomado entonces en las fronteras? ¿Cuáles las funciones específicas que Migración ha tomado en cuanto a la entrada y salida de nuestros compatriotas? Si usted también da fe de que entonces los centros de contención, todos en los que ustedes se involucraron, tenían las condiciones tal y cual lo establece el decreto de estado de emergencia 593 aprobado por esta Asamblea Legislativa el 14 de marzo. 3 preguntas. Gracias. Señor director. Voy a comenzar por la última, quizás, porque me están preguntando sobre los centros de contención y sobre el 593, que ya dije yo a quién le corresponde, que ustedes mismos lo determinaron, no yo. Quisiera que se retractaran de esa pregunta y entonces continuar con las demás, porque yo no puedo continuar con una pregunta que no me corresponde a mí responder. Doctora, ¿se va a retractar de su pregunta? No me voy a retractar. Usted mismo ha dicho de que somos nosotros quienes hemos aprobado. Mi pregunta es, ¿ustedes entonces cumplieron esa ley que aprobamos el 14 de marzo? Esa es estrictamente mi pregunta. ¿Cumplieron como Dirección General de Migración? Nosotros cumplimos como Dirección General de Migración todas las obligaciones que se nos encomendaron. La diputada quiere que le contestara 2 preguntas que eran del Ministerio de Salud, porque el Ministro de Salud es el que manejaba los albergues. Migración solo ayudó a acarrear, como dicen, agua, comida, y si no habían carros, pues el de Migración prestaba su carro para llevar a alguien a un hospital y se sentía mal, pero era colaboración, no era que estaban dirigiendo ni tiene que responder por el albergue, pues para eso estaba... Sí, claro, es un absurdo el momento en que se está dando esa situación, pero vaya, partamos de eso. Lo más absurdo de todo es que ellos le preguntan al director de Migración por algo que a él no le compete. No es de su competencia contestar sobre el manejo de los albergues. Migración, señores diputados, para que lo sepan, tiene que ver estrictamente con el tema de entrada y salida de personas. Que si entran legal o entran ilegal, que si traen bien los papeles, eso es todo. No tiene que contestar Migración por temas como el manejo de los albergues en primer lugar. Y lo que acabamos de ver, Will, es, amigos televidentes que nos están viendo, es un show armado por los diputados, es cómo trabajan las benditas comisiones especiales que han creado para nada. Imagínate tú, a estas horas del partido, cuando ha pasado debajo del puente mucha agua, ellos están preguntando todavía cuánta gente entró, Will. Es un absurdo, son patéticos estar preguntando, llevando funcionarios a las comisiones especiales en este momento donde hay una emergencia en el país. Son tan tontos, perdona el término, que citaron al ministro de Gobernación, Mario Durán. ¿Te puedes imaginar? O sea, no están bien de la cabeza los diputados. Solo a los diputados de Arena y del FMLN se les ocurre en este momento citar al funcionario que tiene que manejar prácticamente, al segundo funcionario más importante que tiene que manejar el tema de la situación de la tormenta tropical que está enfrentando prácticamente el país. Y ellos sentadotes como burros en la Asamblea Legislativa, con aire acondicionado, citando a los funcionarios. No es nada, Will. Si ves al final, cuando el director de Migración le dice, oiga señor, si quiere que hablemos de Arena y de las cosas que yo sé de Arena, pues con gusto, aquí están las cámaras. Lo que hace Emilio es despedirlo. A ver, ¿qué provecho sacó el país de eso, Will? Esa es la gran pregunta en este momento. ¿Qué provecho saca el país con estos shows armados por parte de las comisiones especiales que están conformadas en la Asamblea? Absolutamente nada. Y sobre todo, cae pésimamente mal que estén haciendo eso, reitero, en medio de una pandemia.
Los periódicos impresos no defienden la libre expresión ni la libertad de prensa. Eso es una simple fachada de sus verdaderas intenciones. El verdadero objetivo de esas empresas es mantener la más larga, descarada y continuada evasión de impuestos de la historia de El Salvador. Son millones de dólares y colones los que han evadido por 70 años. Solo fíjense, hace 10 años, los dos principales periódicos decían que vendían miles de ejemplares diarios. Hasta competían por eso. Uno decía que vendía 100.000 periódicos al día y el otro 90.000. Eso significa que cada día vendían $95.000 y nunca pagaron un centavo de impuestos. Cada mes vendían casi $3 millones y nunca pagaron un centavo de impuestos. Cada año vendían más de $34 millones y nunca pagaron un centavo de impuestos. En una década vendieron $350 millones y nunca pagaron un centavo de impuestos. ¿Se imaginan cuántos hospitales, escuelas, unidades de salud o carreteras pudimos haber construido con esos impuestos? Y no solo les bastó no pagar impuestos amparados en esa ley inmoral, sino que sus ganancias las lavaron hacia paraísos fiscales en otros países. Por eso atacan día y noche a nuestro presidente Nayib Bukele. Que realmente esto de los periódicos es algo realmente bochornoso, vergonzoso. Tú sabes que desde la ley que se promulgó, la ley de imprenta, allá por los años 50, se la mandaron a hacer a la medida de ellos, con la excusa y con el argumento de que, con la excusa y con el argumento de que era para fomentar el libre pensamiento, que era para fomentar la difusión de las ideas, se hicieron una ley y se la recetaron a la medida para no pagar impuestos. Y eso lo hicieron logrando torcer la institucionalidad de este país porque controlaban a las instituciones, ¿verdad? Porque le decían lo que tenían que hacer las instituciones, simplemente. Y lo hicieron de una manera sin ninguna vergüenza y con el exprofeso propósito de evadir los impuestos para no pagarlos, diciendo que de esa manera se fomentaba la libre expresión. Gran mentira, gran falacia, ¿no? Y se beneficiaron de eso durante todas estas décadas, hasta este día se siguen beneficiando de eso todavía. ¿A cuenta de qué? Periódicos que se convirtieron después en panfletos y que se convirtieron básicamente en expositores de publicidad, ¿verdad? De extrema publicidad, más que noticias, porque si tú veías un periódico, ves un periódico de los famosos dos grandes periódicos hoy en día, yo creo que si 4 páginas son de noticias es mucho y el resto es pura publicidad. ¿Por qué no pagan impuestos? ¿A cuenta de qué no han pagado impuestos? Claro, ellos se amparan en la ley, pero ¿por qué esa ley sigue vigente? Acaba de surgir un periódico, por ejemplo, Diario El Salvador. Y Diario El Salvador entiendo yo que está pagando impuestos, a pesar que podría escudarse en la ley de imprenta, pero no lo está haciendo. Es que ellos así son, Will, ellos no van a cambiar. Llevan en su ADN, del diente al labio, democracia, del diente al labio, cumplir con la ley, pero a la hora en que tocan los intereses económicos de ellos, ahí sí ya no mucho. Que le presionara a los diputados, o sea, no tiene que presionarlos, la sala, y también ordenó al ministro de Defensa y al jefe de la policía a no hacerle caso al presidente prácticamente, a no ejercer funciones distintas a las que legalmente están obligados. No sé, la sala, para mí no queda muy claro cuando le dice al presidente, mire, al ejército de la policía le previene que no le tiene que hacer caso al presidente, que no tiene que ir más allá de lo que la Constitución le pide o le exige o le manda al ministro de la Defensa, a la Fuerza Armada y a la policía. No sé, pues, o sea, yo no veo mal que de repente el ejército, como pasó en Nejapa, aparezca ahí ayudando a la población, ¿verdad? O sea, no veo cuál es lo absurdo de eso, porque, no sé, ellos están molestos por la ayuda, fíjate bien, por la ayuda, porque el ejército no le ha hecho daño a nadie. Ellos se refieren al tema de la Asamblea Legislativa, entiendo, ¿no? Pero bueno, pero creo que se olvidan de que es el comandante general, el presidente de la República, y el ejército no es deliberante, Will.
El ejército le obedece a su comandante general y yo creo que el presidente en ningún momento ha dado una directriz que no esté dentro del marco de la Constitución de la República. Sigfrido Reyes, la peor aberración jurídica que comete la Fiscalía al acusarme vilmente de enriquecimiento ilícito es que jamás manejé fondos públicos, tampoco mi familia, dice. El fiscal general Luis Martínez, que todo es una persecución política en su contra. Lo mismo dice Mauricio Funes y lo mismo va a decir el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Bueno, es que es como el guión que ellos van a mantener. Cualquier persona ahora que el fiscal general de la República presente un requerimiento de estos que te he mencionado, pues va a decir lo mismo. Sigfrido Reyes sabe que hay pruebas, la verdad, en su contra, que la Fiscalía tiene pruebas en su contra, como las tiene contra Mauricio Funes. Yo te decía la vez anterior cómo es posible, o podría ser posible que te puedan armar 1 o 2, digamos, casos, ¿no? Pero Mauricio lleva como 7 órdenes de captura. El ex fiscal Luis Martínez, sabemos también toda la tranza que hizo dentro de la Fiscalía General de la República, y eso ahí están las pruebas en la Fiscalía, en donde armó casos para favorecer a uno de sus principales, digamos, socios, no sé si llamarle socio, Enrique Raiz. Total, digo, lo que Sigfrido Reyes diga, pues la verdad es que es un poco irrelevante si lo quieres ver de esa manera, es decir, él nunca va a reconocer que se enriqueció ilícitamente cuando era presidente de la Asamblea Legislativa. Total, creo que sabemos, poco a poco nos damos cuenta realmente cómo son y cómo se han comportado los dirigentes del FMLN. Realmente irónico cómo una sala de lo constitucional ya no se esconde. O sea, detrás de la supuesta impartición de justicia, detrás de la supuesta imparcialidad y búsqueda de la justicia común, detrás de eso se esconde realmente un tribunal que le está haciendo el trabajo a el estamento político que sigue controlando todavía los hilos del poder en este país. O sea, a mí ya no me cabe la menor duda. Con la anterior sala, a la que tanto muchos alabaron, con la de los famosos 4 fantásticos, poco a poco empecé a ver cómo también iba encaminada de una manera disfrazada a mantener el status quo, pero no como esta sala de lo constitucional. O sea, esta sala de lo constitucional, digan lo que digan, y a mí no me pueden engañar porque yo sé de derecho constitucional. Yo leo las sentencias y veo cómo está escondido dentro de ellas la supuesta interpretación constitucional, el bloqueo al gobierno. A mí no me pueden engañar. O sea, de venir a decirle, queda prohibido presionar a los otros órganos del Estado. ¿Y que acaso un órgano del Estado no puede pedir y no puede de alguna manera decirle a otro órgano del Estado que está haciendo las cosas mal para que la rectifique? El gobierno del presidente Nayib Bukele no declaró estado de emergencia ante la tormenta tropical, dice. ETA, dice, para evitar procesos tortugas, oí bien, Romeo, procesos tortugas en la Asamblea Legislativa, y utilizará hasta el último recurso propio para ayudar a la población, informó el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Luis Rodríguez, dice. El presidente Nayib Bukele se reunió con su gabinete de gobierno para informar sobre las acciones que se llevarán a cabo por las lluvias del huracán ETA y la declaratoria de alerta roja a nivel nacional. También vamos a declarar emergencia nacional, como dice la Ley de Protección Civil, que le da la facultad al presidente de la República para declarar emergencia nacional, pero ya lo hicimos para el COVID, ya lo hicimos para la tormenta Amanda, ya lo hicimos para la tormenta Cristóbal y siempre son declaradas inconstitucionales y luego entran a debate a la Asamblea Legislativa y luego de 2 o 3 semanas de debate lo que hacen es emitir una ley que en lugar de darnos facultades nos quitan facultades y le llaman ley de emergencia. Entonces, para ir a ese pleito no vale la pena, mejor nos quedamos con las herramientas que tenemos, presidente, el alcalde. Luego el mandatario firmó una orden para transferir $75 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo a las 262 municipalidades de acuerdo a la distribución del FODES, para ser utilizados en la emergencia sin restricción alguna. 2 alcaldías del país, de acuerdo a la distribución FODES, solo tienen que invertirlo en la población, en 3 cosas. Primero, en la emergencia. Segundo, en la pandemia, porque no hay que olvidar que tenemos una pandemia encima. Y tercero, en las obras y servicios municipales. Así será, presidente. El plan de emergencia para el huracán ETA detalla el siguiente escenario crítico previsto.
1.358 lugares de posible inundación, 1.479 lugares con posible deslizamiento, 1.152 albergues a nivel nacional y más de 500.000 de personas en riesgo por inundaciones y deslizamientos. La ministra de Educación dijo que las clases siguen suspendidas, por lo que los centros escolares pueden ser utilizados en el plan de emergencia. En este momento estamos acompañando a Protección Civil y a todas las instituciones que estamos trabajando en la emergencia para verificar los centros educativos que vamos a habilitar como albergues y poderles ofrecer a la población las mejores de las condiciones. El presidente también solicitó al ministro de Hacienda crear una partida para apoyar a los diferentes cuerpos de socorro que se caracterizan por su apoyo en momentos de emergencia. Hay que hacer el reconocimiento a los voluntarios, a Cruz Roja, a Cruz Verde, a Comando Salvamento, Camioneros del Salvador. Entonces hay que coordinar con ellos, pero también hay que apoyarlos, porque entiendo que tienen problemas financieros, nosotros también, pero ellos tienen más problemas financieros que nosotros, así que creo que podemos ayudarlos un poquito. El presidente les está dejando, de verdad, una lección a los diputados y a los futuros presidentes, ¿verdad? Miren, se dan cuenta que no es necesario algunas veces la Asamblea Legislativa, la participación de los diputados. Se dan cuenta que estorban a veces. Aquí queda demostrado, el presidente lo acaba de demostrar. Mira, dejó de lado al mejor estilo de Messi, les hizo un dribbling, ¿verdad? Y dejó de lado a toda la Asamblea Legislativa. Porque el presidente tiene razón, Will y Aldo. ¿Por qué tiene razón el presidente? Bueno, simple, él lo dijo, ¿no? En las emergencias anteriores, el papel que jugó la Asamblea Legislativa es de estorbar. No le quisieron, hicieron tanta burocracia, pues, o sea, mandó la solicitud, mandó el decreto, después le dijeron que él no tiene facultades, se metió a la sala de lo constitucional y saber quién es más, ya ni recuerdo, pero fue un embrollo que al final no ayudó en nada. Pues en este caso el presidente dice, bueno, mejor no declaro emergencia nacional, y va a ser lo mismo, Will. O sea, perdona, pero yo sinceramente digo, no creo que en nada haya cambiado el papel que va a hacer el Ejecutivo en este momento si hubiese mandado un decreto de emergencia a la Asamblea Legislativa. Va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. El presidente tiene que poner a trabajar su gabinete. Este es un presidente que toma acción, ¿ves? O sea, la gente quiere eso, quiere que le resuelvas. No quiere, ¿cómo se llama?, que las cosas se vayan a la Asamblea Legislativa, porque ya sabe que en la Asamblea Legislativa lo que pasa es que los diputados se ponen al pleito, a confrontar con el presidente, mientras tanto la gente sufriendo las inclemencias de la pandemia, sufriendo las inclemencias del clima, etcétera. Así se hace. A la gente, presidente, no le va a importar, no le importa, sinceramente, si los diputados le dijeron sí o no. Y no vayan a venir de nuevo con que el presidente está obviando un órgano del Estado y que está brincando la Constitución. No, para nada. O sea, el presidente dijo, no declaro emergencia y ministros pónganse a trabajar. A mí me parece bien. Que los está haciendo ver como irrelevantes. O sea, es que esta asamblea estorba. Yo no estoy diciendo que el órgano legislativo en una república estorba. Estoy diciendo esta asamblea, esa composición de la asamblea, esos 60 y pico diputados perversos que hay en la asamblea, porque no son todos, esos estorban. Y porque estorban, y le estorban al progreso de este país y a los intereses de la mayoría que van a salir. El presidente es inteligente, me consta, lo conozco, sé cómo piensa y cómo les está jugando. Siempre 2 o 3 pasos adelante, y claro, y es porque sabe lo que va a pasar. Además, no pueden venir a decir que se está saltando la Asamblea Legislativa. Si es potestativo declarar la emergencia, así lo dice la ley, es potestad del órgano ejecutivo declarar la emergencia cuando considere que es necesario. No es la Asamblea la que lo puede declarar, pero sí puede la Asamblea controlarle el estado de emergencia si el presidente lo pide. Pero no puede la Asamblea declarar el estado de emergencia. Entonces viene el presidente inteligentemente y dice, bueno, entonces no se lo voy a pedir y no van a tener que controlar, no van a tener que tratar de torcer a sus intereses. Ministro Zelaya, los diputados del Pacto de Corruptos no le van a aprobar el presupuesto y todo es por su culpa. Usted, ministro, cometió un grave error al no haber incorporado una partida de gastos imprevistos para financiar el maletín negro. Si usted, ministro, hubiera hecho eso, y como presentó el presupuesto el último día de septiembre, le aseguro que la primera semana de octubre ya lo tuviera aprobado. Usted debió pensar un momento en el desastre financiero
que está provocando en las finanzas del secretario del PDC, que ya no recibe los $30,000 que mes a mes llegaba a recoger a la casa 403. Usted, ministro, no midió las consecuencias de la falta de fondos para Arena y el FMLN que le permite financiar al crimen organizado para que vote por ellos. Usted, ministro, no ha tenido conciencia en el grave riesgo de no aprobar los recursos para la campaña, para las obras de los señores diputados. Pobrecitos, ministro, póngase la mano en la conciencia, y es que esos han sido sus errores. Usted usa el argumento de que va a subir el presupuesto a educación de 3.4 a 5% del PIB y piensa que con eso lo va a convencer. Ese mismo error, ministro, usted ha cometido al desafiar a la Sala de lo Constitucional cuando va a la Fiscalía a poner sus avisos contra evasores fiscales cada jueves de corruptos. Le adelanto que cada aviso puede ser declarado inconstitucional. Pero ¿sabe qué, ministro? Siga así. Siga cometiendo errores, porque mi voto para el nuevo presupuesto está listo, el más social de la historia. Estoy seguro que vamos a sacar al pacto de corruptos de la Asamblea Legislativa. Recordar el video de Rodolfo Parker cuando lo entrevistaron y dijeron que Mauricio Funes era el presidente más perfecto, que no le encontraban ni un problema, no tenían nada que reclamarle al presidente. Era eso el más lo dijo cool. Rodolfo Parker. ¿Ah? Era el más cool. Sí, eso lo dijo Rodolfo Parker. Imagínate cómo terminó el presidente. Imagínate cómo está hoy el expresidente, Mauricio Funes. Total, el problema se arreglaba de otra manera. Yo creo que eso del maletín negro, pues obviamente es de todos conocido cómo funciona esa situación en la Asamblea Legislativa. Pero sí me costó en un principio entender la ironía que estaba utilizando el diputado Escalante en ese tema. Yo creo que si hay un legado, Will, que el gobierno del presidente Nayib Bukele le puede dejar a este país, es precisamente eso. Desligarse de esos pactos oscuros, desligarse de esa situación de haber convertido la Asamblea Legislativa en una empresa, ¿verdad? Eso es lo que hicieron los gobiernos anteriores. Si uno se pone a pensar en la esencia realmente y tratar de penetrar en el pensamiento de los diputados, es algo difícil, pero hay que tratar de utilizar la empatía, porque entrar a esa oscuridad, a esa podredumbre no es fácil. Uno se da cuenta de que los diputados ya no ven la Asamblea Legislativa como un parlamento donde se va a deliberar y donde se va a discutir los temas para interés de la población. Eso se acabó. Eso desde hace mucho tiempo no existe en la Asamblea Legislativa. Además, me atrevería a decir que nunca ha existido. Y si hay un legado, que le puede dejar el presidente Nayib Bukele precisamente a la población, es limpiar la Asamblea Legislativa. Tener una Asamblea Legislativa donde de verdad se pueda deliberar en favor de la población salvadoreña. Yo por eso estoy al 2000% de favor de que haya reformas a la Constitución de la República, porque es importante que esas decisiones, como le hemos dicho, la tome la población, que esas decisiones importantes las tome la población y no las tomen los diputados, que como estábamos diciendo con Aldo, ¿no? Que ellos no representan al pueblo. Pues obviamente ese es un cliché que se han venido acuñando desde hace buen rato los partidos políticos para validar su discurso, para validar su accionar en la Asamblea Legislativa. Pero ojalá que ese sea la herencia que nos deje este gobierno y que ese sea el nuevo rol de la Asamblea Legislativa. Pues. Yo creo que ellos no han comprendido, o más bien sí lo comprenden, pero no les importa que estamos en un cambio de era. O sea, hay un antes y un después de cómo se hacía política en este país. Y a ellos no les importa. O sea, ellos están tan aferrados a esa realidad de la que se han financiado durante tanto tiempo. Vamos a decirlo en palabras populares, a esa teta de la que han mamado durante tanto tiempo, que se resisten a que haya un cambio en eso. Es que el gran problema, Will, del FMLN, y ¿sabes por qué la gente? Mira, la gente repugna a los dos partidos, por igual. Quizás no por igual, porque hay un amplio sector de la población que repugna más al FMLN. Porque el FMLN no le van a perdonar nunca que se haya plegado a ese esquema de clientelismo y de favorecer sus intereses frente a los intereses de la gente que decían representar. Ese es el problema, es que no han comprendido.
Es que ya no hay una política de esa manera, ya no funciona la política así, ni va a funcionar así. O sea, ya no hay un retroceso, no hay regreso. Hemos pasado el punto de no retorno, Will. Ya no hay forma. Ese clientelismo político se acabó. Y estos están luchando como gatos panza arriba para que ese mundo no se les acabe. Es que sienten que su mundo se les acaba, Will. Ese mundo clientelista donde usaban esos dineros que les llegaban de las partidas secretas para ir a hacer campañas, para ir a regalar camisetas, para ir a regalar llaveros, hot dogs, sodas a los mítines, para que la gente votara por ellos, láminas, gorras, escobas, a saber qué tonteras, en vez de ir a ofrecer soluciones reales a los problemas de la gente, a estos problemas estructurales de este país, para poder resolver esta espantosa realidad que hemos heredado. Debates, opiniones, entrevistas en tu programa Hablemos Claro.